Bienvenidos al canal. Hoy os voy a hablar de algo muy interesante. Muchos me preguntáis por los fertilizantes. ¿Qué le he hecho yo a mis árboles para que estén tan bonitos? Pues bien, os voy a hablar del tema, pero evidentemente no os voy a decir lo que yo le he hecho, las cantidades, porque esto sería hacerle un flaco favor a esas personas que viven de los planes de abonado y de estas cosas. No voy a decir cosas que a otro le ha costado un trabajo, porque incluso podría ser hasta denunciable. Entonces, lo que sí os voy a decir son los componentes, los materiales que se le pueden echar. Eso sí, y os diré también qué es lo que aportan a la tierra o a las paulonias según la fecha en que se echen. Eso también. Pero no os voy a detallar mi plan de abonado, porque aparte de incurrir en alguna ilegalidad, pues no estaría bien, no sería ético. Entonces, una vez dicho esto, pues os voy a comentar una cosa muy importante también, perdón. Y es la siguiente: lo primero que tenéis que hacer para poder tener unas paulonias bonitas es un análisis de la tierra, y así saber lo que realmente le podéis aportar a esta y a las paulonias, claro. Entonces, claro, si le echáis lo que yo le he hecho, a lo mejor os topáis en que no funcionan igual y decís, ¿esto cómo puede ser? Pues porque a lo mejor vuestra tierra necesita otros componentes, otros materiales, otros abonos. Así que lo primero, análisis de tierra, para saber qué es lo que le debéis echar y no echar algo en balde y gastar un dinero tontamente. Luego, que os hagan un plan de abonado. En base a este análisis os harán un plan de abonado. Eso sí, dependiendo también de si tenéis riego por goteo o riego, como se llama normalmente, a manta o por inundación, las cantidades serán unas u otras. Así que, repito, análisis de tierra, para saber qué es lo que necesita vuestra tierra, qué es de lo que carece y qué es lo que tiene suficiente, para así echarle en consecuencia. Y en base a ello, un plan de abonado, repito, un plan de abonado en base al tipo de riego que tenéis, si tenéis riego a manta o riego por goteo. Creo que ha quedado claro, ¿no? No me cuesta nada volverlo a repetir. Análisis de tierra, plan de abonado en base al tipo de riego, y una vez sepamos esto, ya le podéis echar a vuestras paulonias lo que realmente necesitan, porque quizá haya algún componente que yo le he hecho y que vuestra tierra lo contenga, y entonces es tontería echarle lo mismo que yo. Bueno, creo que esto está quedando claro. Os lo repito para que os quede bien claro, porque es que es mucha gente la que me dice, dime qué le echas para echarlo yo también, a ver así si se hacen grandes y bonitas como las tuyas. Pero es que claro, en el campo, en la tierra, no hay varitas mágicas, no hay operaciones matemáticas. El campo es otra historia. Lo que vale para mí puede no valer para ti. Entonces hay que hacer las cosas bien hechas y hay que echarle a la tierra lo que realmente necesita. Así que bueno, de momento, en lo que a este tema se refiere, creo que está claro. Ahora seguidamente os comentaré qué tipos de abonos
les podéis echar, o sea, se le pueden echar. ¿Qué tipo de abonos se le pueden echar? No hace falta que los echéis todos, no hace falta, pero podéis echarle unos u otros, en base también a vuestro bolsillo, porque desde la guerra de Ucrania todo lo que son nitratos se ha duplicado y casi hasta triplicado, así que también dependiendo de bolsillos. Así que bueno, en el mes de febrero, por ejemplo, se le puede echar nitrato. Os digo también que el nitrato es una base muy importante. El nitrato lo vais a echar todos los meses, lo que pasa que el nitrato es muy caro. Lo vais a echar o lo deberíais echar. El problema es que como ha subido tanto, pues a lo mejor, por ejemplo, a mí antes me costaba 11 euros el nitrato y ahora me cuesta 25. Me sale aproximadamente a euro por kilo. Es muy caro. Si no puedo permitírmelo todos los meses, pues tendré que echar un mes sí y el otro no. Así que bueno, esto ya es a gustos y bolsillos. Pero el nitrato en teoría se debería de echar cada mes. Luego también, por ejemplo, en febrero, no, perdón, en marzo, pues se le echaría nitrato. Es que lo estoy leyendo porque es que tengo una chuleta, porque si no me puedo acordar de todo. Entonces, en marzo se le echaría nitrato amónico y sulfato de magnesio. Por ejemplo, en abril, pues nitrato amónico, nitrato potásico, ácido fosfórico. Y luego en mayo repetiríamos con el nitrato, con el nitrato, o sea, con el nitrato amónico, con el nitrato potásico. Luego en junio de nuevo nitrato, nitrato potásico, sulfato de magnesio. Y en fin, todos los meses como base nitrato amónico y nitrato potásico. Eso todos los meses. Y a partir de ahí, como se suele decir, cuando más azúcar, más dulce. Hay quien echa microelementos, hay quien echa quelato de hierro. Luego en septiembre ya terminamos, pero hay gente que en octubre o noviembre le echa estiércol, que se va consumiendo en la tierra, y cuando llega de nuevo la primavera, pues está en disposición de las raíces de cogerlo. Así que bueno, me he intentado explicar lo mejor que he podido, con chuleta y todo, porque hay algunas cosas que no quiero, o sea, no quería que se quedaran en el tintero, y he preferido anotarlas para que así no se me quedara nada, porque a veces pasa que vas hablando y me centro en unas cosas y sin querer se me queda algo. Así que bueno, luego os digo qué es lo que hace cada componente, qué es lo que aporta y por qué se echa. De momento aquí tenemos unas imágenes de mis paulonias, y por cierto, no sé si lo notaréis, pero tengo nuevo equipo de grabación. Después de 11 meses con el canal, de ver la aceptación y los suscriptores, las visualizaciones, pues me ha parecido conveniente mejorar el equipo y mostraros unas imágenes más reales, o sea, más reales, más auténticas en color, el color natural, que las que ofrecía hasta ahora, una imagen más estable y un sonido mejor. Así que bueno, una vez dicho esto, sigamos ya con lo que son los componentes, que es lo que os interesa. Bueno, empezamos por el nitrato amónico, comúnmente llamado por esta zona amoníaco. Es muy común en la agricultura en general. De hecho, es el que más les gusta a las paulonias y el que más necesitan para su sustento. Como curiosidad, deciros que las hojas de las paulonias son nitrato natural. Si cogemos hojas de paulonia
y las metemos en un recipiente o un cubo o algo similar, las desmenuzamos y las convertimos en polvillo, tendremos un interesante abono para plantas y verduras. Las hojas de las paulonias, cuando caen, se desintegran en otoño y terminan pasando la tierra y volviendo de nuevo a las paulonias. Así pues, el nitrato amónico es muy importante porque aporta nutrientes al suelo, favoreciendo la productividad. Seguimos con el nitrato potásico. El nitrato potásico o potasio fortalece ante posibles enfermedades y es ideal para aportar a los cultivos los nutrientes necesarios a través del agua de riego. También ayuda a regular el agua en el árbol. Es de rápida absorción, le da un buen desarrollo, reduce la salinidad en los casos que ésta esté presente en la tierra o en el agua, fortalece las raíces, da más resistencia en cuanto a las heladas, influye positivamente en el desarrollo de las raíces, lo cual ayuda mucho a que éstas absorban mejor el agua de la tierra. Muy importante el potasio también, tenerlo muy en cuenta. Le toca el turno al ácido fosfórico, que es muy importante para el crecimiento y el rendimiento de las paulonias. Además, como dato interesante, deciros que limpia las tuberías y los goteros de la posible suciedad que traiga el agua de riego. El ácido fosfórico es importante empezar a echarlo en el último mes de invierno. Es muy eficiente en el enraizamiento, sobre todo en las primeras fases del desarrollo. Es decir, si lo echamos en febrero, nada más llegar la primavera, la planta ya tiene ese refuerzo para empezar su desarrollo. Eso sí, en su justa medida. Echar grandes cantidades al principio puede producir el efecto contrario. Y ya para ir terminando, vamos con el sulfato de magnesio, que es un gran aporte de azufre y de magnesio. Favorece el color verde, que es síntoma de buena salud, y esto es debido a que produce clorofila. El azufre que contiene el sulfato de magnesio ayuda a absorber los nutrientes que hay en la tierra. Además, es muy importante para el crecimiento. Por la parte de lo que es el azufre, es antifúngico, es decir, evita los hongos que tanto afectan a las paulonias en estados de excesiva humedad. Como veis, es un gran aporte también. Bueno, y aquí lo dejamos. Recordad que para manejar los fertilizantes hay que tomar precauciones. Son productos tóxicos para las personas y es mejor llevar guantes de látex, mascarilla, ropa de trabajo y gafas protectoras. Haciéndolo así, no hay nada de lo que preocuparse. Posiblemente me haya dejado cosas, pero bueno, esto es a nivel coloquial, nivel usuario, por así decirlo. Para datos más extensos sobre porcentajes de cada componente, dosis, etcétera, es mejor consultar con un profesional. Cada campo es distinto. En base al terreno que tengáis y al número de árboles, hay unas dosis distintas. Lo que vale para mí no vale para todos. Así que bueno, otra cosa a tener en cuenta, no están solo estos fertilizantes que yo he comentado, hay muchos más. Pero es tontería echarlos todos. Lo mejor es ceñiros a vuestro plan de abonado en base al análisis de tierra y así echar lo que es necesario. Bueno, este era un vídeo que me pedíais hace tiempo, el vídeo de los fertilizantes. Me lo he currado un montón, a ver si me dais un buen like y no olvidéis suscribiros, que esto es un no parar de todo lo que irá llegando.